good morning. Recapitulate and remember how these conflicts started. It didn't start by a two-side fight. It started when Syrian government troops opened fire into peaceful protesters. It started when people that were demanding democracy were met with fire and with violence coming from the country. That's the first human right that Bashar al-Assad violated. Let's remember also how, according to an investigation of the Security Council, the government forces, the government of Bashar al-Assad, use chemical weapons into their own population. Let's remember that not only another violation of human rights, but it is a violation of several treaties that prohibit the use of chemical weapons, and more so prohibit the use of them into their own population, meaning that this is another human right violated by the Syrian government. So how can delegations such as DPRK, how can delegations of Russia stand by Bashar al-Assad, a government, a dictator that has repeatedly attacked its own population, that has repeatedly violated their human rights and committed war crimes? Delegates, what can we expect from these delegations who are playing devil's advocate? How are we going to expect them to be impartial, and how can the international community trust that they are going to make the right decision when voting in the working paper? Delegates, in another part of the problem is the amount of belligerent or subversive groups in the region. Let's remember groups such as ISIS, as the YPG, delegates, groups that have entire territories inside of Syria, and that the Syrian government has nothing or hasn't been able to do anything about this, proving that the Syrian government is not able to protect their own borders. Now, let's remember also that delegations such as the delegation of the United States of America has continually supported these types of subversive groups, such as the PKK, a terrorist group coming from the Kurdish, also helping create the now extinct group ISIS, and other groups that are present in Syria. So also in 2015, supporting and implementing troops inside of Syria in order to fight the government. Another violation of the sovereignty of Syria. This means that countries such as Syria have violated international law. Countries such as the United States of America have violated international law, and countries such as Russia and the DPRK are supporting these types of countries. And these are simply actions that the international community cannot stand for, and these are actions that the international community must punish. This meaning that the international community and the Security Council must punish the delegation of Russia, the delegation of Syria, the delegation of the United States of America, and any other delegation that dares to support such actions, that dare to stand by for some actions. And permission to quote from the delegate of Russia: "We cannot let terrorists terrorize." Thank you. In Syrian territory with the excuse that they're trying to combat a terrorist organization called the PKK, when all they're actually doing is trying to wipe out the Kurdish and trying to protect their values as a Turkish nation. And we see that when in Turkey, a Kurdish journalist just tries to say something that does not agree with anything the government says or states, and this person was put to jail. Another person was actually exiled from the country. And this basically just goes to show how they keep coming here saying they want to protect human rights, they want to protect the power and the voice of the people, when they're actually excluding. No debemos evitar la propagación del virus. Una persona puede toserle en la cara a la otra y no hay ninguna consecuencia, no delegados. También para acabar con estas injusticias, para mejorar la situación en cada país, toca darnos cuenta de cuál es el mensaje que le estamos inculcando a nuestros ciudadanos. Les estamos inculcando un mensaje de que no les importa el resto, de que
contagie todo el mundo, de que todo el mundo quede enfermo y se mueran las personas que se tengan como que morir, porque muestra lo grandioso que es nuestro sistema de salud, aunque este esté colapsando, aunque este tenga más de 145.000 muertos en este momento, aunque supuestamente sea un gran sistema de salud, sigue en el ranking de puesto 16 la cantidad de personas que se prueban por COVID-19 en cada 1.000 personas. Todos escuchamos cómo delegados tales como Rusia dijeron en su discurso de apertura que el avance no es ir a Marte. Casualmente, si vemos los noticieros hoy día, su mayor aliado, las delegaciones tales como China, acaban de hacer una expedición a Marte en plena pandemia y en plena crisis de calentamiento global. La economía va hacia un modelo sustentable y puede cambiar la velocidad, pero no la dirección del cambio. Necesitamos fortalecer nuestros esfuerzos para hacer más en menos tiempo. Colombia tiene una economía cuyo crecimiento está basado en la extracción de petróleo y el carbón. Ese es el más grande problema para el país, una enorme dependencia en los combustibles fósiles que pone al país en una situación desfavorable. Hoy en día, el rendimiento del PIB nacional está estrechamente ligado a este mercado y obliga al país a tratar de explotarlo al máximo posible. Por lo tanto, la economía verde, pues esa es una gran barrera pues, para poder utilizarla. Entonces aquí la delegación de Colombia no está diciendo que está en contra de la economía verde, sino que está mostrando su posición y que está en desventaja, pero que está en este foro para buscar un balance, un equilibrio entre esas dos cosas pues, bastante muy importantes, porque se necesita la economía para sostener el país, pero necesitamos cuidar el medio ambiente pues, para tener una vida en este planeta. Con esto la delegación quiere agregar que si nosotros educamos a nuestros ciudadanos, a nuestro pueblo, para que también trabaje de una manera más verde, así podemos mejorar incluso no solo nosotros como naciones y los medios de producción, sino la sociedad en sí a través de ellos. Muchísimas gracias. Ese delegado de México está reconocido. Según lo que dijo el delegado de Rusia, es bueno también, además de implementar conocimientos y conciencia sobre cuidar nuestras zonas verdes, no solamente en los parques, sino no contaminar cosas, desechar basuras, etcétera. Incluso cuando una persona va en un bus, muchas de estas personas que están en se van hacia el otro lado porque simplemente por el ver el uniforme de un médico no quieren sentarse al lado de esta persona. Pero por favor, delegados, busquemos las soluciones necesarias para evitar este tipo de situaciones. Los médicos son personas que les toca sufrir en su día a día muchas discriminaciones, no simplemente por parte de nosotros, sino por parte de sus jefes. Su vida laboral es una lucha interna en un hospital, lo cual nosotros no sabemos todas las dificultades que ellos tienen que pasar, para así discriminarlos cuando están cansados, para así discriminarlos cuando lo que simplemente buscan es un descanso o buscan salir. La delegación de Sudáfrica quisiera agregar que además de las constantes discriminaciones hacia las mujeres, hacia el equipo sanitario, se dan muchas discriminaciones a personas que están infectados con el coronavirus, lo cual los lleva a ese miedo a decir que están infectados, ese miedo a que los discriminen por ello, los lleva a no decir que están infectados y pues eso causa que el virus se propague mucho más rápido. El caso más claro y más evidente es la discriminación al personal de la salud, quienes deberían ser por obvias razones los más aclamados y respetados en este momento, pues representan el punto de inflexión, el punto de resistencia al virus, sin embargo propiciado por el egoísmo, por la falta de empatía incluso, por la ignorancia también de las personas, arremeten contra ellos críticas no constructivas contra su labor, al contrario de lo que debería ser, que sería apoyarlo. Otra cosa que se ha disparado también exponencialmente en el territorio de Brasil son los crímenes, o mejor dicho, la violencia de género. En 12 estados del país sudamericano han aumentado en un 22% los crímenes.
La delegación lo único que hace es prepararse para el momento en el que esta crisis pase, estar preparado para poder exportar el mayor número de petróleo. Gracias. Muestra la ley de bancarrota de Estados Unidos, que establece que permite a las empresas hacer una resolución judicial, y también hay que hacer asesoramiento legal, hay que ayudar, hay que mantener a todas las empresas conscientes, hay que ayudarlas porque esa situación nadie se la había previsto. Entonces hay que asesorarlas con expertos. Esto claramente depende de cada país cómo quieren implementarlo. Como se sabe, empresas como Avianca en general, ya estamos en la Avianca de Brasil, se ha declarado en quiebra incluso en Estados Unidos. Las bolsas claramente están perdiendo de valor. ¿Por qué? Porque ya simplemente no hay tanta inversión en esta, no hay tanta demanda. Entonces, por esto es que el gobierno debe invertir en empresas, debe ayudarlas, debe mostrar que sí estamos con ellos, porque muchas empresas han declarado que el gobierno no los apoya.